por todos. Listo, gracias. Ari, guagua, Atari. Listo, niños, miren. Bueno, volvemos nuevamente. Ahorita viene la profesora. Listo, no. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Amado Dios, queremos darte gracias por una nueva semana. Agradecerte a ti, Señor, por la vida. Gracias por la vida de cada niño. Gracias, Señor, porque nos permites tener un sentido de pertenencia hacia nuestra lengua materna y queremos compartir con nuestros niños. Y te quiero pedir, Señor, que en cada niño tú traigas la sabiduría, Señor, la inteligencia suficiente en ellos para que ellos puedan discernir cada palabra que hoy tenemos la oportunidad de presentar hacia ellos. Gracias por sus vidas, gracias por sus hogares, gracias por su salud y gracias por el desarrollo que ellos tienen en este tiempo. Te pido, Dios, que guardes la vida de ellos, Señor, en cada cosa que ellos vayan realizando y que vayas permitiendo para que ellos se formen y mañana sean hombres y mujeres de mucho valor y de muchos principios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso, niños. Bien. Gracias. Entonces, los que no pudieron presentar, Israel, ¿sí? Bueno, entonces Israel, venga, papá, para que presente el trabajo suyo del árbol genealógico. Venga, guagua, chamoy. Viene la lluvia, papá, muévate. Vamos, antes de que la lluvia... ¿Serio? Venga, hijo. ¿Nos vamos a ir? No, no, no. Cham, cham, cham. No, todavía no. No le dé pena. Ay, otra vez un perrito. Así, pero que escuchen ellos. Hola, mamita, ¿cómo está mi corazón? Bobby. Ay, se le cayó. ¿Qué va a hacer? Buenas noches, mala, buenas noches. ¿Van al ejercicio? Sí. Ah, ¿sí es el perrito acá? Sí. El de ejercicio de ella. Hasta luego. Chao. Hay que pasar. No escucho, no escuchamos. Ya, hijo, ya. ¿Sí escuchan? No. ¿Sí escuchan? No. Ashley, ¿escucha? No. Marian. No, la que más escuchará. Buenas noches, mi nombre es Israel. Me vengo a mostrar un genealógico de la Taita. Soy su papá, hijo, soy un profesor. Vamos, hijo, vamos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hiciste? Sí, sí, te lo presento, ellos quieren escuchar. Bonito, bonito. ¿Cómo es un papa de papa? Ajá, listo, sí, sigue. Los que siguen, ya, hijo, ya. Vamos, hijo, vamos. Bravo, bravo. Bravo. Listo, ya. Ya listo, mijo. ¿Quién más es? Y en la parte izquierda. Y en la derecha. Guayquigo, ¿quién es? Ah, sus primos, sí, sus hermanos. Y de ahí para abajo. Ah, sí, pero listo. Bueno, gracias, Israel. Bueno, muy bien. ¿Alguien más faltó? Marian. Marian, venga, corazón. Pero venga, papá, mientras llegue,
vamos a hacer para que... Pero es que no tengo nada. Pero venga, usted puede No hablar. tengo nada. Es que yo me pongo a mis clases de estudio. Hago mis tareas de mis clases. Venga, mi corazón, venga, venga. Vamos a salir de eso, venga, mi corazón. Venga, le ayudo. El niño ya lo hizo. Dibújelo, dibújelo. Dibuje a César ahí en el Aquí. tablero. Para poder terminar. Dibuje a Juliana. Sí, porque ahí en la clase va a buscar en internet cómo hacer un árbol. Va a buscar en Google. Pero eso no lo sé. Eso, ver. ¿Ese qué es? Sí, es Un árbol nuevo. ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? ¿Eso todo lo tienes que copiar? Sí. No. Venga, María. Venga, corazón. Apuricungui, María. Me enseñaron al perro. Digo, el perro dijo que no. Ay, sí. Listo, María. Venga para que coloque a sus abuelitos acá arriba y a la abuelita al otro lado. Y a su papá y a su mamá y usted. Venga, corazón. Venga, venga, corta. Bueno, ¿listo? ¿O quiere hacer el suyo? Todos podemos, estamos aquí para ayudarnos, ¿listo? Sí, exacto. Sí, que eres su abuelo. Ah, bueno, entiendo. Mamá, papá. Excelente. Mamá tía. Ay, no, llegó la profe. Buenas noches. Alituta. No, ¿qué dice? No, ya viene la lluvia. Eso fue lo que... Hola, Ismael. Mire lo que hizo. Hizo el árbol. Hizo el árbol. Ya los presentó. Sí, ya lo presentó. Yo lo hago en un minuto. Nosotros lo hacemos en 4 segundos. Siempre veo que primero. Oh, no, yes. Gallita, hermano, pero usted no tiene hermanos, está...
Ajá, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Listo, bien. El árbol genealógico de Marian. Acá está la abuelita, la mamita, Hatunama, Hatutaita. No quiero mirar a nadie. Ah, bueno, entonces no mira a nadie, entonces mira acá. Mi hermano Tori, pero ¿por qué no se voltea? ¿Por qué no se voltea? Ya. Mama, taita, muestra mama, taita. Es un teléfono. Tío, mama, taita. ¿Por qué no coloriamos? Mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío. Excelente, gracias. Un aplauso para María. Mire, sí, se puede. Perfecto. ¿Listo? Sigan, que todos estamos en pie. Gracias, guaguas. ¿Qué tenemos? Pues iniciar. Listo. Chicos, niños, niñas, guaguas, vamos a ponernos de pie, hacer un estiramiento y empezar Calentar. Uy, qué bueno. Ay, qué bueno. A ver, el último que se pare hace una penitencia. Bueno, entonces. La guitarra. Perdió. ¿Se está secando? Se me olvidó. Yo lo voy a apuntar. ¿Listo, Listo, guaguitas? ahora sí. 2, 4, 6, 8. Listo, entonces Da puro flow. todos vamos a ponernos, por favor, silencio. Listo, empezamos. María. María o María. Ah, María. María se arriba. Entonces vamos a colocar. Ah, la oración ya la hicieron, ¿sí? Sí, claro. Ok, listo. Vamos a colocar las manos hacia arriba. Ahora con el yes. Inhala. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia un lado. Hacia el otro. Vamos a hacer esto 5 veces hacia la derecha, ahora
Guaguas. Lunes, ¿cómo se dice? Aguacate. Martes, ¿Cómo copiamos entonces? los que tienen en el cuaderno, los que no, en una hoja, un celular, no sé. Martes se dice Aucari. Gracias. Fraile. Coloque en la espalda, papi. Israel, atrás de la espalda. Eso. Entonces, martes, ¿cómo se dice? Aguacate. Aucari. Aucari. De los topes, O champichón. pero se reflejan hasta el siguiente día. Los topes se retiran. Wiji, wiji. Se me tocaba física. Vilken. Miércoles, ajá, se dice chilay o chillay. Chilay, chilay. Chillay. Chillay. Entonces, miércoles, ¿cómo se dice? Chillay. Ahí van a quedar chillay, yo. Aucari, chillay, chillay, chilluy. Jueves, se dice culca. Chillay, pulca. ¿Por qué no copia? Siempre con agua. Chasca. Entonces, domingo se dice inti. Guacha. Viernes, chasca. Viernes, tras. ¿Quién está tocando la puerta? Chasca. Sábado, Guacha. guacha. El guacha, guacha. Domingo, inti. Y entonces, inti reino, ¿qué significa? Dominguero. ¿Domingo es visto o qué? No, domingo, no sé, así le llaman domingo. Esos nombres son en la lengua autóctona, la lengua materna. Estos nombres casi poco empleamos nosotros, pero este es el nombre real de los días de la semana. Pero sería muy bueno, ¿no? Porque ya pareciera que uno estuviera hablando como otra lengua diferente, porque nadie... Por ejemplo, ya digamos, a partir de qué? Del jueves en adelante ya no se va a escribir como digamos que lunes, que tal, no, sino Exacto, sería, con esto. ajá, con el ya en quicho sería. Listo, guaguas. Entonces, Listo, cuando entonces. hagamos cualquier tipo de oración desde el lunes, jueves. Ajá, desde el jueves, sí. El jueves tenemos otra clase, entonces ahora haríamos oraciones con los días de la semana, incluyendo los pronombres que estuvimos viendo en las clases anteriores, más Y lo de la familia. Listo. ¿Ya terminaron? Ya. Listo, entonces vamos a repetir. Entonces, lunes, ¿cómo se dice? Aguaki. Aguari. Martes, Aguaki. aucari. 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 Miércoles, Chillay. jueves, Pulca. Pulca. viernes, Guacha. chasca. Sábado, Guacha. guacha. Domingo, Inti. martes, sábado, Guacha. jueves, Pulca. lunes, Aguaguaki. miércoles, Chillay. domingo. Bien. Listo. Entonces, yo les voy a repartir el tallercito. Algo pequeño y al último hacemos una dinámica. En quichua. Quicho, sí. Profe, ¿recuerda el grupo? Sí. ¿Dónde grupo? Yo soy solo. Sal conmigo.
escuchemos. Gracias. Mientras lo voy repartiendo. Soy grupo 1, grupo 2. Lo pueden hacer individual, en grupos de 2, Mashi, grupos de 3. así tú está, tranquilo. Ahí está el anillo en el dedo, no se preocupe. Ali tuta, suma tuta, guaguacuna y achacún. No, ya me perdí. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, aquí en Venezuela. ¿Y cuándo tú vienes para acá, chica? Listo, entonces. Mañana me podré. Ah, bueno, qué bueno. Que Dios la guarde y la traiga con bien a la ciudad de Cúcuta. Otra semanita que qué problema. Amén, muchas gracias. No, porque Ronnie ya la está extrañando. Aquí Solo hablo de ella, digamos. solo habla de usted. De esos Colocamos el maniquíes que nombre. le hace falta. Sí. Oh, eso no lo cree nadie. Pero aquí nosotros ya hemos comido eso. Ay, Calla que bueno, estamos los dejo, trabajando. machi. Bueno, calla cama. Hasta cama, fui. Ya. Hasta cama, hasta cama. Hasta cama. Bueno, ahí viene escúchame, o sea, no, pues los días de la semana ahí ya están bien, sino cómo quedaría el día de la semana. Y por último, vamos en la parte de atrás a hacer unas oraciones. Que termine. Elena, Hacemos unas 5 oraciones con las días de la semana, incluyendo los pronombres y la familia. Sí, eso ¿No está trabajando bien? me tocó quitar los amigos porque grabar. Que quedaban dos fotos. Ah, no. Es más bien grabar y después montar. No está muy malo. ¿Sí, Juliana? No, entonces dejemos de separar otro día. Ajá, ¿y qué quedamos con los huevos? Rubia, aquí tenemos que hacer. Bueno, ahorita ya le voy a decir. Ahorita. Entonces vamos, listo. Por ejemplo, ya. Entonces, en la parte de atrás, los que ya terminaron, vamos a crear 4 oraciones, 4, incluyendo los pronombres, la familia y los días de la semana. Por ejemplo, digamos, el lunes con mi familia, Vamos a colocar así, un ejemplo. Aquí voy a utilizar un ejemplo, guagua. Nunca. Joaquín.
ponemos nombre del grupo. No, al grupo. Profe. No, no, no. Individual. Se va a hacer individual. Más coloca si no su nombre. Yo le coloqué individual en la hoja. Cuatro oraciones, digamos, como las que creemos con la familia. No, mentiras. Con lo de la You are you are aquí deberíamos tener, digamos, como la lista de los verbos y dárselas a ellos todos los verbos como para que digamos en oraciones. En oraciones se va siempre o colocar, digamos, oraciones con la familia. O sea, ya con la familia ya lo hicimos, no. No, oraciones con la familia no la hemos. Entonces, mejor sería como que hagan oraciones con la familia. Por ejemplo, ¿cómo se llama su abuela? Digamos que mi mamá o mi papá, mi hermano, Son las palabras tío. que hemos trabajado. Con la familia y los Clase anterior. pronombres. Sí, porque es que para hacer con los días de la semana se van los verbos. Mis primos se van a un parque de diversiones. Sí, pero entonces el dicho, ¿cómo es? Por eso, o sea, es que los verbos como tal. Nukawaiki, Profe. Awaki, primos, el lunes, pero aparte. Es que digamos, o sea, el detalle es el verbo como tal, el verbo en dicho. Profesor, eso, el día que No vino el de los pronombres, no, se vino ya pues cuando lo de la familia. lo de los bisabuelos, yo no, en ese contexto yo no vi. Yo lo tengo, pero Entonces, profe, una pregunta, o sea, lo de las oraciones se puede ser copiado. o sea, sí, o sea, su abuela no se llama igual que la suya, o sea, obvio, puede ser, digamos, como mi abuela. Por ejemplo, o sea, ustedes pueden copiar lo mismo, pero menos el nombre. ¿Sí me entiendes? Porque no se llaman lo mismo. A ver, ven. Entonces, por No, ejemplo, pero el Sí, está bien. de los pronombres. El de los pronombres usted vino, donde dice que estaba yo, él, ella, nosotros, ustedes. No, eso me dijo. Entonces, por ejemplo, digamos, no, pero no se ve tan Israel Tiare. por eso. eso cuando fue, pero eso cuando Chila. fue, Chila. Maya. Chila. Chilla. No, pero no viene de la familia. Ya la voy a decir. Cuchilla. ¿Cuál? Mi barco.
Porque no lleno de no, porque el cuaderno prima, ¿no? Yo le hice cerca chilla. Chilla. Pero entonces te vamos a dar para acá. Como así que los verbos que hay en así para que ellos lo tengan analizado. Sí, sí, aquí es esto, yo nunca, ustedes ahí no la foto. Esto, ustedes, Kiki, o ella es Pai. Y la otra parte no. No, pero eso Ah, no, sí está, sí está. Nosotros, Panchi, ustedes, Fortuna, ustedes, Kikikuna, es que no sé cómo poner. David, por ejemplo, ella es mi. ¿Cómo sería? Fine. No, ella es mi. O sea, la oración que yo estoy diciendo es, o sea, para emplear ella es mi mamá, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería? Pai ñuka. Pai ñuka mamá. Sería pai ñuka mamá. Era Pai. Pai. Sacando los colores. Ella me dijo. Pai.
chamoy. Se la digo que la caiga. Santiago. Ñaña. El profesor me queda bien, ¿cuál te lo hago?
esa deuda se nos pasa. Jueves. Jueves. Jessica. Jueves. El jueves te falta una L, creo. ¿Qué jueves? Le falta una L. Sería con doble L. Pero la semana, el mes se dice 15 y años se dice 4. Pero la semana no se Yo le envío la ¿Listo? ¿Quién falta? Me falta la 4. ¿Tu nombre? Adelante y acá. No, listo, vamos a ponernos todo de pie. Todo de pie. ¿En serio? Sí. Ronnie, mañana ellos tienen presentación. Sí. Sí. Pero no vino. ¿Quién no vino? Mi hermano ahorita viene. Bueno, falta yo. Ella no viene, ellos lo tienen que. Mañana sí. ¿Listo? ¿Ya, guaguas? ¿Ya? ¿Ya? ¿Súper? ¿Todos? ¿Todos? ¿Alguna inquietud? ¿Algún detalle? Esto sí, ya esto está claro. Pero ahí está. No, pero ahí no. Eso es de rico. O sea, es parecido, parecido, pero no es. ¿Listo, guaguas? ¿Algo más?
Bueno, seguimos insistiendo a que podamos seguir viendo estas dos páginas que pueden seguir contribuyendo un granito más. ¿Listo, niños? Un granito más. Guagua, guagua, guagua. Guaguacuna. Por favor, vamos a ponernos todos acá. Sí, nos vamos a juntar. Vamos a corrernos todos porque estamos juntos. Porfa. Venga, Marian. Marian. Rainer. ¿Cómo está hablando? ¿Cómo? Listo, guaguas, mire. Una pequeña recomendación. Le continuamos nuevamente insistiendo a que puedan revisar la página de Quichuanet o Ñucaquichua para que puedan tomar unos minuticos, no mucho, por ahí unos 20 minuticos, 15 minuticos, ven un video y si hay algo interesante pues van mirando para que ustedes tengan claro acerca de los artículos, los verbos, ¿qué más encontramos? Los pronombres ahí y las oraciones que aparecen dentro de este cuadrito. ¿Listo, niños? ¿Algo más? Pero pues, dice, ¿Listo? pero no. Ahí está Ronnie. Yo se lo pagué. Finish.